mismo no han pensado que es lunes. No, no es lunes. Es miércoles, ¿eh? Qué alegría da, ¿eh? Ahora sí que podemos decir aquello, la semana va que echa... Daniel López Vivas, abogado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenos días, Vicente, buenas tardes, buenas noches. Que va rápido, ¿eh? Estoy perdido ya, estoy perdido. Con este día de fiesta... ¿Has venido el lunes? He venido el lunes. Hablar un miércoles. Por suerte no, por suerte no. Eso que con todo lo que tenemos encima de la mesa, fíjate lo que ha pasado en una semana, el juicio de lo que llaman la manada, la reacción que ha habido en la calle, el que se cuestione otra vez un poco el papel de los jueces, las palabras del ministro de Justicia. Te vas una semana y bueno, pues se desbarata el mundo. Pues sí, lo cierto es que la sentencia de la manada ha caído como una bomba y ha habido reacciones de todo tipo. Yo cuando me preguntan de este tema, que mucha gente me pregunta, pues sinceramente a mí me cuesta pronunciarme como profesional que soy sin haber estado en la vista, visto las declaraciones de todos los testigos, todos los informes policiales, en fin, porque una cosa es lo que trasciende a la prensa y otra cosa es lo que realmente sucede. Sí que se habla de que quizás estos delitos no estén perfectamente tipificados, con lo cual, si efectivamente es así, pues debería hacerse una modificación del Código Penal y se acabó. Porque debemos recordar que a los jueces, por mucho que les está cayendo una tremenda por este tema, los jueces no dictan las leyes. Es decir, los jueces interpretan las leyes que aprueban los políticos. Que es de lo que se queja la ciudad, o nos quejamos los ciudadanos, ¿no? No me voy a quitar de en medio. En fin, no sé. Interpretaciones, ese voto particular de un juez que, bueno, ha sentado como una bomba, ¿no? Declaraciones de un ministro que seguramente estemos muchos de acuerdo con lo que dice, pero no debía pronunciarlas así. Cuestionamos esto de que se dice muchas veces, respeto la sentencia. No respetamos la sentencia. Hombre, pues yo sinceramente, como abogado, no estoy nada de acuerdo con las declaraciones del ministro. Es decir, este señor, el señor magistrado, por lo que se ve, tenía unas sanciones por un retraso Bueno, ahora le van a sacar hasta lo de la callejera. Sí, no, está claro. Por unos procedimientos en el juzgado y demás. No sé, quizá este señor no debería haber ascendido a magistrado, es decir, que debería haberse quedado en el juzgado de primera instancia o de instrucción en el que estuviera y no ascender al escalafón siguiente, que es a la audiencia provincial. Yo sinceramente no sé qué ha pasado ahí, pero bueno. Esto es la herencia que nos han dejado, de muchos años. En fin. Lo que no me parece de recibo es que el ministro insinúe en un programa de radio que su señoría tiene ciertos problemas, porque de verdad no está encendiendo el ventilador contra ese señor. Evidentemente, ya te digo que lo pensamos. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos, los que no estáis metidos ahí, los que somos legos en la materia, pero lo pensamos, lo vemos por lo menos de fuera, desconfianza, que es un poco lo que se traslada al fin y al cabo. Es como cuando hablábamos la semana pasada del máster o el no máster de Cifuente. ¿A quién deja en realidad tocado? A la universidad, porque el nivel de confianza que te ofrece es menos, ¿no? En este caso la justicia, porque en la calle está. O sea, 20 millones de españoles no pueden estar equivocados. Yo me niego a pensar eso cuando han visto, diga, esto no es abuso, es violación, ¿no? Evidentemente. El que 5 chicos, además que presuman de ellos, que tengan más... En fin, deja tocar a la justicia que sí se tiene que plantear algunas cosas, ¿no? Sobre la manera pues sí, pero también el otro lado de la balanza es que los jueces no pueden dejarse influenciar por las circunstancias sociales a la hora de dictar una sentencia. Decir, es que es así. Es así, los jueces tienen que interpretar la ley y que salga el sol por antequera. Es decir, que si efectivamente consideran que son culpables en ese sentido, pues así lo tendrán fundamentado en la sentencia. Y si consideran que son inocentes, pues exactamente igual. Ya digo, no podemos dejarnos como sociedad que los jueces se vean influenciados por todo este tipo de temas. Porque... Lo que me pregunto es si ese quien interpreta la ley cuando se dice tiene que ser objetivo, lo más objetivo posible, es ese voto particular leyendo las cosas que dice, tiene algo de objetividad. En fin. Pues no lo sé, no he leído el voto particular, la verdad, sí, pero me preocupaba leer. Vicente, aunque a los jueces hay que exigirle toda la objetividad del mundo, no dejan de ser personas. Sí, por eso digo. Que se reconozca que esa persona, como dice el ministro, tiene un problema. Aunque el ministro es el menos indicado para decirlo. Esta es la herencia que nos deja. Vamos a hablar de herencias. Venga, vale. Vamos a hablar de herencias. Hoy seguimos hablando de este tema, ¿no? Que sí, unos días, a ver, haciendo un pequeño resumen de lo que hablamos el otro día. Hablamos de cómo se podían repartir nuestros bienes aquí en España y que teníamos que tener en cuenta los 3/3 que están establecidos en el derecho de sucesiones. También explicamos cuáles son las causas de desheredación,
que como decíamos son las únicas que determinan que a un heredero legal le podamos dejar fuera de la herencia. Para que se entienda, volvemos otra vez a nuestro ejemplo del señor que fallece y que tenía tres hijos que van a ser sus herederos, ¿de acuerdo? Para que se entienda más fácilmente. Pues bien, si ninguno de esos hijos está en causa de desheredación y el padre quiere dejarle a uno de ellos lo menos posible, si no estuviera en causa de desheredación, tendría que dejarle como mínimo un 11% de la herencia. Un tercio del tercio obligatorio. Exactamente. Muy bien, Vicente. Así me gusta que me escuches, ya veo que lo vas entendiendo. Por mucho que, como nos pasó un caso que tuvimos en López Vivas Abogado, el padre llevaba 20 años sin hablarse con su hijo, pero como no estaba en causa de desheredación, tuvo que dejarle ese porcentaje. Si efectivamente si lo hubiera estado, que como ya comentamos en el programa anterior, solamente se dan en casos muy, muy, muy graves, no es nada habitual, pues sería la única hipótesis en la que tendría la posibilidad de no dejarle absolutamente nada. Por tanto, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, señores oyentes, hay que hacer testamento, ¿de acuerdo? Preferiblemente un testamento notarial abierto que cuesta 40 euros y se puede hacer en cualquier notaría, porque es la única forma de que con las limitaciones legales de los 3/3 podamos dejarle los bienes a quien nosotros queramos. ¿Qué pasa si no hacemos testamento? Pues iremos a una declaración de herederos, que es precisamente lo que vamos a explicar hoy. Vamos a empezar por el principio. Declaración de herederos. Definición. Pues mira, es el procedimiento que legalmente está establecido para determinar quiénes son los herederos legales de una persona en caso de que el causante, que ya hemos dicho en estos últimos programas, que es la forma de llamar en derecho a la persona fallecida, pues no haya dejado testamento. Los que se declaren herederos por este procedimiento de declaración de herederos son los llamados, con un latinajo, como a ti te gusta, Vicente, sí. Herederos ab intestato, ¿vale? Así se llama, las personas que heredan sin testamento. La peculiaridad que tiene este procedimiento es que todos los herederos legales heredan por partes iguales. Es decir, aquí ya no entra la posibilidad de dejarle a uno más y a otro menos. Todos los herederos iguales, todos los herederos legales se declaran herederos y heredan exactamente igual. Por tanto, volviendo a nuestro ejemplo del padre con los 3 hijos, si no hubiera hecho testamento y hubiera declaración de herederos, los 3 heredarían cada uno lo mismo, es decir, cada uno un tercio de la herencia, ¿vale? ¿Cómo funciona el procedimiento, esa declaración de herederos? Pues mira, actualmente se hace todo de manera notarial. Hace unos años también dependía de quién fuera el difunto, del grado de relación con quien lo pedía, pero con la última reforma de la ley de jurisdicción voluntaria pues se le han dado a los notarios muchas competencias y esta es una de las cosas que se les ha pasado. Incluso actualmente, y ya hablaremos otro día de esto, aunque mucha gente no lo sepa, los notarios también pueden casar y divorciar parejas. Es decir, que la mayoría de la gente no lo sabe, pero es una cosa bastante curiosa. Volviendo al procedimiento que estamos comentando, que me pierdo, me voy por los cerros de Úbeda, hay que decir que la declaración de heredero se tramita como un acta de notoriedad, ¿de acuerdo? Teniendo la persona que lo solicite que tener un interés legítimo. Es decir, tiene que ser un pariente, en fin, no vale cualquier persona para solicitarlo. Pues el notario va a acreditar que efectivamente ese interés legítimo existe. Tampoco podemos ir a cualquier notaría, sino que tiene que ser por fuerza alguna de las siguientes. La notaría del lugar en que el causante hubiera tenido su último domicilio o su residencia habitual, la del lugar donde estuviera radicada la mayor parte de su patrimonio, la del lugar en que hubiera fallecido siempre que estuviera ese lugar de fallecimiento en España, o también la del lugar de un distrito colindante a los anteriores. Yo esta no la entiendo mucho, pero legalmente está. Es decir, si un señor falleció en Cáceres, se podría hacer también en la notaría de Trujillo, por poner un ejemplo. Ya digo, no entiendo muy bien por qué, pero es así. ¿Y por qué tiene que ser la notaría de Cáceres? Se supone que cualquiera de ellos, esté en Cáceres o en Madrid, es fedatario del... Sí, pero... por ejemplo, una compraventa tú puedes hacerla donde quieras, pero hay ciertos actos que sí que está arreglado exactamente a qué notaría se tiene que ir. Y ya digo, las herencias, por ejemplo, las declaraciones de heredero, tiene que ser así. ¿Qué hace el notario? Porque lo primero que tendrán que hacer los herederos, imagino, es saber qué patrimonio ha dejado, ¿no? Primero tener constancia. A ver, primero se les declara herederos, ¿de acuerdo? Después ya iremos a ver qué patrimonio hay, o si no hay absolutamente nada, que también suele pasar. Pero esto es un acto previo, simplemente, digamos, para suplir a ese testamento, ¿vale? Yeah. Con lo cual, se nos requiere por parte del notario que presentemos una documentación. Primero un certificado de defunción, imagino. Obviamente, para acreditar que ese señor ha fallecido, y también el certificado del registro de actos de última voluntad, para acreditar que efectivamente esa persona no hizo testamento, ¿de acuerdo? También, lógicamente, se deben indicar los datos de las personas que quien solicita la declaración de herederos entiende que son los herederos legales.
porque lógicamente el notario tiene que contactar con ellos al ser interesado en el procedimiento. O sea, digamos que primero se declara quiénes son los herederos, ¿no? Todo esto hay que hacer, claro, todo este proceso hay que hacer, ¿no? Libre familia y todas estas cosas, ¿no? Que están pedidos siempre. O estos son sus hijos y ya está, ¿no? Si no hay, claro, si uno de los hijos estuviera fallecido, pasaría a la segunda generación, que seguramente sean sus hijos también. Efectivamente, esa parte la heredarían por cabezas, que se llama. Es decir, si tiene 3 hijos, la parte de ese hijo la heredarían sus 3. Pero bueno, esto ya lo comentaremos otro día de una forma más clara porque puede resultar un poquito lioso. Bueno, ellos, el notario lo que practica es la prueba, ¿no? Para ver si es verdad o no es verdad, ¿no? La prueba del algodón. Efectivamente, claro, el notario, puesto que va a dictar un acta de notoriedad diciendo que esos señores son los herederos, pues tiene que llevar a cabo las pruebas que considere oportunas. Habitualmente lo cierto es que no se realiza mucha prueba. Lo que se exige es la presentación de 2 testigos, que no pueden ser familia, que efectivamente digan que los hijos que tenía ese señor son los que hay. Habitualmente se suele llevar a algún vecino del pueblo o al de la casa de al lado que conozca a la familia de toda la vida para que se lo diga. Ya. Habitualmente hay un libro de familia por medio, por eso digo que yo cuando a ti te piden, oiga, demuestre usted que es su hijo, o demuestre para cualquier papel que te pide, ¿no? Al final, usted dice, estos son mis hijos, ¿no? Obviamente es una prueba muy fiable, pero también hay que tener en cuenta que nos podremos encontrar en otros casos en los que a lo mejor heredan sobrinos, que no es tan sencillo, claro. Sí, bueno, en ese caso y tal. Esto no es rápido, imagino, ¿no? Porque viendo cómo funciona Palacio, 20 días te va a tardar, ¿no? A ver, una de las ventajas de las notarías, ¿de acuerdo? Es que como ellos efectivamente cobran por cada acto, suelen ser bastante más rápidos que el juzgado a la hora de tramitar cualquier papel. De hecho, por ejemplo, lo que comentaban, el tema de los divorcios, en los casos en los que se puede llevar el divorcio en las notarías, que no son todos ni mucho menos, tú entras casado y sales divorciado por la puerta, ¿de acuerdo? Sí. Lógicamente tienes que pagar la escritura, pero bueno, la rapidez está ahí. A ver, en este tema de las declaraciones de heredero, como mínimo hay que esperar un plazo de 20 días por si aparece otro heredero. Es decir, esto es lo que yo llamo el plazo del hijo secreto. Es decir, se firma un acta, hay que esperar 20 días y después, si nadie comparece, pues se dicta, digamos, una resolución diciendo que se declara herederos a esos señores. Pero bueno, a Dalila apareció una hija después de 20 años o 30 años muerto, que estas cosas te pueden aparecer luego. Sí, bueno, si eso no tiene nada que ver. Es decir, una cosa es la declaración de herederos, pero esto se puede impugnar judicialmente de manera posterior. Ya. Es decir, si efectivamente ese hijo secreto aparece después, pues a lo mejor tendrá que impugnar toda la herencia para reclamar a los herederos que ya han cobrado su parte. Curioso, siempre que hay grandes fortunas, ¿no? Aparecen hijos secretos. Sí, no, efectivamente. A los pobres no nos aparecen. Yo nunca me ha pasado que aparezca un hijo secreto en una declaración de heredero. No pierdo la esperanza de que algún día suceda, porque probablemente sería un caso curioso que recordaría toda mi vida. Es que además no es nada fácil que el supuesto hijo secreto se entere de este tema, porque claro, esto está en la notaría y se acabó. Es decir, no se publica, no sale en el telediario, ni publica un anuncio en prensa, ni nada de nada, con lo cual no es fácil. Pero ya digo, en el propio acta va a venir recogida la posibilidad de impugnar expresamente en el juzgado el acta si se considera que efectivamente hay más personas que tienen derecho sobre ello. Bueno, ya somos herederos y ahora tendremos que ver qué es lo que hay y lo que no hay, ¿no? Me imagino, eso ya es cuestión de los propios. Efectivamente, eso lo trataremos en el próximo programa, cuando las peleas entre herederos, una vez ya son herederos, para ver qué le toca a cada uno, cómo se reparte y demás. Es decir, en una herencia, el tema que resulta más problemático es el reparto. Claro. La división de la herencia. ¿Quién se queda con la casa del pueblo? En fin. Y nosotros en López Vives Abogados siempre intentamos quitar los proindivisos en lo máximo posible. Porque como ya a lo mejor 3 hermanos tengan cada uno 1/3 de las 3 casas que dejan la herencia, a los 5 años se están pegando palos. Es decir, hay que intentar que cada uno se quede con una y hacer unas compensaciones en metálico, porque si no es verdad que la salud de esa familia corre mucho peligro. Sí, suele pasar, ¿no? Y luego hay cosas además más difíciles de repartir, ¿no? A lo mejor cosas que tienen un valor, no van a tener un valor, porque a lo mejor no hay 3, pero hay una colección de libros que vale un dinero, o un tocadiscos, ¿no? Te pongo una colección de discos, ¿no? A ver, yo qué sé, ese tipo de cosas que son tan... o un coche. Por ejemplo, los coches legalmente tienen muy poco valor. Es decir, salvo que sea un coche nuevo, es un bien mueble que se deprecia muchísimo. Es decir, las valoraciones fiscales, que son las que se suelen tener en cuenta en estos casos, ya digo, de un coche a lo mejor, yo me encuentro coches que a lo mejor tienen 7, 8 años que cuestan 600 euros legalmente. Es que es así, se deprecian mucho. Y luego, pues realmente, lo que tú me comentas, un tocadiscos, los muebles y demás, salvo que tengan un valor sentimental, eso se le llama jugar doméstico, y tampoco los herederos suelen hacer demasiado por repartirlo, la verdad.
No, alguien que tiene a lo mejor el gusto, bueno, conocemos la afición Claro. tuya por tenerte, lo llevas tú, no sé, estas cosas. Mientras te lleves bien con tu hermano, oye, pues llévatelo tú, que tú siempre te ha gustado esto o lo otro, ¿no? Pero A ver, si cuando los hermanos se llevan bien entre ellos, no viene a López Vivas Abogados. Claro, Es decir, sí, yo cuando llevo una herencia es ya porque efectivamente hay problemas. O muchas veces no hay problemas, pero si bien es cierto, como ya digo, le ayudamos a hacer una partición de la herencia decente que no vaya a causar problemas de manera inminente. Porque ya digo, si por ejemplo 3 hermanos se les deja un tercio a cada uno de la herencia indiviso, es decir, que todos van a ser dueños de un tercio de cada uno de esos bienes, antes o después va a acabar dando problemas. lo cierto, Dani, es que al fin y al cabo lo mejor es asesorarte, porque hay una serie de pasos que si no luego te llevan a que de repente la Consejería de Economía y Hacienda mañana te manda una carta diciendo que no has declarado no sé qué, te mete un 20% de recargo, encima tienes que pagar y hacer. Hombre, a ver, Que esto lleva unos pasos, ¿no? la cuestión más importante a la hora de hacer una herencia, que también lo comentaremos, es el tema del impuesto de sucesiones y plusvalía si se trata de inmuebles urbanos. Es decir, ahí hay un plazo de 6 meses legalmente para liquidar el impuesto. Para liquidar el impuesto basta con presentar un escrito, ¿de acuerdo?, diciendo que tú vas a heredar esa cantidad y que te envíen ya la liquidación en su momento para pagarla. Pero eso tienes que hacerlo. Hay que saberlo. Claro. Lo que pasa es que como siempre se dice, ¿no? Que el desconocimiento de la ley no exime de No cumplirla, exime de ¿no? su cumplimiento. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente, como habrán oído los oyentes, aquí en Extremadura hay unas bonificaciones muy fuertes al impuesto de sucesiones. Ahora. ¿vale? Sí, ahora, claro, ahora. Por ejemplo, de padres a hijos, en muchos casos está bonificado el 99%. O sea, se paga el 1%. Pero la letra pequeña de la ley, que es la que la gente no sabe, habla de que para poder obtener esas bonificaciones tú tienes que haber presentado la declaración en plazo. Es decir, si dentro de 6 meses no presentas la liquidación, cuando la Junta te la pase a ti, que llegue Paquito con la rebaja, no te va a aplicar la bonificación del 99%. Es decir, vas a tener que pagar la cuota entera. Con lo cual, ya digo, lo más importante a la hora de una herencia es la liquidación de los impuestos. Porque luego ya puedes tardar 5 años si quieres en ir al notario y firmar la escritura. Pero ya por lo menos ese tema lo tienes salvaguardado y sabes que no te va a llegar una liquidación del impuesto de sucesiones para pegarte un susto. Por eso digo, lo importante también es el conocimiento de los pasos que hay que dar, los importantes, los plazos, etcétera, para no te encuentres una sorpresa mañana y te digan que... Pues sí, el problema de las herencias es que, claro, si tú compras una casa, tú obviamente puedes planificar esos gastos, pero claro, muchas veces los fallecimientos, como ya sabemos, vienen de una manera totalmente inopinada y repentina. Es decir, y además, claro, luego en unas semanas o incluso meses, luego los familiares están en duelo, no son capaces de razonar bien, de centrarse en la cuestión. Pero claro, esos plazos para la Consejería de Hacienda siguen contando. Y si tú en los 6 meses no le presentas el escrito, ya digo... Qué mala gente. Sí. Hay otras comunidades autónomas que es un año. Y yo entiendo que es un plazo más decente para poder hacer esto. En el País Vasco, por ejemplo, es un año, pero es que aquí 6 meses... Tú sabes que aquí somos más papistas que el Papa. Si hay que cobrar por sucesiones, nosotros cobramos más. Si el plazo para que tenga que pagar puede ser menos, el menos. Siempre hemos sido así, ¿eh? Pues ya digo, la diferencia de presentar la liquidación a los 6 meses o a los 6 meses y un día es el 99% en muchos casos. Que viva la racionalización. Volvemos el miércoles que viene. Daniel López Vivas, lópezvivasabogados.com. Lo dicho, nos vemos. Hasta luego. Adiós, Vicente.